Bueno, buenas tardes. Antes que todo agradecer la invitación a Inés, a Julio, que generosamente me han invitado a este encuentro. Estos encuentros que deberían estar más poblados en fechas y en personas. Participamos de un tiempo donde nuestra humanidad está como necesariamente dividida entre las últimas etapas de un mundo absolutamente materialista y el remanente buscador de todos los tiempos que pretende una humanidad más humana. Y está buena esta época para vivirla. Toda época fue buena para ser vivida, pero esta época de crisis está buena para vivirla. Está buena para disfrutar de las búsquedas personales de nuestro verdadero propósito de vivir. Voy a dividir esta charla en dos partes. Una primera, hablar algunas cosas de la homeopatía. No me voy a extender porque creo que el propósito de este encuentro está más allá de la homeopatía. Ustedes saben que la homeopatía nació del descubrimiento que hizo Hahnemann, que fue su creador, y no fue inventada, fue descubierta, ¿no? Hahnemann descubrió que en los medicamentos, en determinadas sustancias había virtudes curativas porque provocaban en sus experimentaciones determinados síntomas que después podía curar. Y ahí fue armando de un arsenal terapéutico. Pero lo más interesante fue la explicación que le dio él a esta circunstancia. Piensen que estamos hablando de finales del siglo XVIII, así que no existía la medicina prácticamente, no existía la psiquiatría, no existía... La medicina era absolutamente empírica, basada en teorías. Y Hahnemann le quiso dar una explicación racional a este fenómeno de la experiencia. Y como todo hombre que participaba de la época de la Ilustración, que fue una época muy luminosa de la humanidad, donde en la época de la Ilustración la experiencia debía mostrarme que mi razón era correcta, es decir, fue quizás el primer momento donde en el hombre surgió un verdadero espíritu científico. Bueno, en el marco de esto él desarrolló la teoría de la homeopatía. Teoría que vamos a ver luego está contrastada con la cuántica y los nuevos descubrimientos. Pero bueno, en su época de esto no se hablaba. Pero Hahnemann decía lo siguiente: la enfermedad es un nuevo orden que ha tomado la vida. No un desorden, un nuevo orden que ha tomado la vida. En este aspecto, de ese nuevo orden, está afectada la totalidad del organismo. Y lo que nosotros vemos como partes separadas, en realidad, tienen que ver con un todo desarmonizado. Los síntomas son nada más que la expresión más superficial de lo que él llamó desequilibrio, desarmonía de la energía vital o principio vital o fuerza vital, como él llamó. Y él decía, en todo organismo todo organismo es dual, y si bien hay un aspecto material, hay también un aspecto inmaterial. Y esa totalidad es la que se enferma. Y cuando sucede algo en la expresión material de los fenómenos, es porque ha sucedido previamente algo en ese campo inmaterial. Es decir, que lo que primero se afecta es ese principio vital, energía vital o fuerza vital, absolutamente intangible porque es inmaterial, y esa afectación lo que hace es provocar un cambio en la totalidad del organismo.
y ese cambio en la totalidad del organismo se va a ver en todos los niveles de expresión del organismo, tanto lo mental como lo local. Por eso que él apeló a que el médico fuera un observador imparcial. O sea, que trataba de observar cuáles eran estos cambios en la salud de una persona para recién determinar si esa totalidad de síntomas, que tenía toda una jerarquía, ¿no es cierto?, era parecida a alguno de los medicamentos experimentados por él. Él experimentó más o menos 95 medicamentos, en este momento hay mucho más de 1000, y bueno, hay toda una estrategia, digamos así, para poder reconocer en alguno de estos medicamentos lo que nuestro paciente nos cuenta. Y es así como la homeopatía lo que apela es a descubrir en el trasfondo de los síntomas que tiene el paciente, ya sea enfermedades mentales, funcionales o locales, ese sustrato principal donde asienta la enfermedad. Es decir, modificar algo mucho más profundo que la imagen de la enfermedad local. Es decir, un paciente está bien, tiene un cuadro agudo, una neumonía, perfecto, pero la neumonía de Pedro no es la misma neumonía que de Juan. Y aunque vayamos a los síntomas más concretos y hacemos esa famosa curva de Gauss, solo algunos síntomas están en el medio. Ustedes conocen la curva de Gauss, es una curva estadística, ¿no?, donde dice que la mayor cantidad, las circunstancias que, por ejemplo, si hacemos una curva estadística entre nosotros, todos los seres humanos tenemos cabeza. Entonces la cabeza va a estar como distinción nuestra en la parte más alta de la curva de Gauss. Pero a medida que, bueno, ¿qué más tenemos? Van a empezar a aparecer otras cosas de cada uno. Ya había algunas características, no sé, del carácter, ¿no es cierto? Somos irritables, va a haber una parte de nosotros que somos irritables. Entonces se va corriendo, la curva de Gauss se va armando así. Pero tiene una característica la curva de Gauss, que es que, si bien esta es la abscisa, la curva de Gauss nunca toca la abscisa. Quiere decir que el infinito de las circunstancias no están en lo común. Lo que más individualiza no es lo común, sino lo que está en el infinito de las circunstancias. Podríamos decir, si me dicen a mí cómo es una persona, y yo digo, sí, es una persona que tiene una cabeza, me van a decir, bueno, sí, pero ¿qué más? Es decir, lo común no individualiza. Lo que individualiza está en ese campo de lo infinito. Y bueno, la homeopatía lo que busca en ese paciente justamente es ver aquellas características que le son propias y que lo hacen vivir de una manera determinada esta enfermedad. De la enfermedad local en sí misma, clínica en sí misma, y de los aspectos emocionales también de la enfermedad. ¿No es cierto? Hay pacientes que tienen dolores que mejoran con el frío, mejoran con el calor, mejoran con la presión. Y si es el mismo dolor de la neumonía que provoca dolor. Pero al mismo tiempo va a estar ese paciente en otras condiciones emocionales, en sus sensaciones y demás. Bueno, más o menos lo que conocen la homeopatía saben que el diagnóstico se hace a través de este estudio. Pero quizás lo más importante de lo que yo quería hablar hoy es que Hahnemann ya en aquella época avisoró que la vida tenía un propósito.